Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Dispositivo número 5. La misericordia de Dios para perdonar el pecado de su pueblo. Oh, dice Satanás, no necesitas hacer tal asunto del pecado, no necesitas ser tan temeroso del pecado, no tan reacio a pecar, porque Dios es un Dios de misericordia. Un Dios lleno de misericordia, un Dios que se deleita en la misericordia, un Dios que está listo para mostrar misericordia, un Dios que nunca se cansa de la misericordia, un Dios más propenso a perdonar a su pueblo que a castigar a su pueblo, y por lo tanto no se aprovechará del alma. ¿Y por qué entonces, dice Satanás, deberías cometer semejante pecado? Remedio número 1. El primer remedio es considerar seriamente que el juicio más grande del mundo es dejarse pecar con cualquier pretensión. Oh infeliz, cuando Dios te deja solo y no te resiste en tus pecados, ay de aquel cuyos pecados Dios no hace ni un guiño. Cuando Dios permite que el camino al infierno sea suave y agradable, ese es el infierno de este lado, y una señal terrible de la indignación de Dios contra un hombre, una muestra de su rechazo y que Dios no tiene la intención de hacer el bien. Esa es una palabra triste. Efraín se une a los ídolos, déjalos, dice Oseas 4, versículo 17. Será imposible de enseñar e incorregible. Ha hecho un fósforo con la maldad y se le llenará el estómago de ella. Cae con los ojos abiertos, déjalo caer por su cuenta y riesgo. Y ese es un dicho terrible. Así que los entregué a las concupiscencias de su corazón, y ellos anduvieron en sus propios consejos. Ver el Salmo 81, versículo 12. Un alma entregada al pecado es un alma lista para el infierno, un alma que se apresura a la destrucción. Ah, Señor, esta misericordia suplica humildemente que en todo lo que me entregues, no me entregues a los caminos de mi corazón. Si me entregas a ser afligido, tentado o injuriado, pacientemente me sentaré y diré, es el Señor, que haga conmigo lo que le parezca bueno. Haz cualquier cosa conmigo, pon sobre mi carga lo que quieras, para que no me entregues a los caminos de mi propio corazón. Agustín dice, es humano caer en el pecado, diabólico perseverar en él, y divino levantarse de él. Líbrame, oh Señor, de ese hombre malvado, yo mismo. Remedio número 2. El segundo remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que Dios es tan justo como misericordioso, así como las Escrituras dicen que Él es un Dios muy misericordioso, así lo dicen que es un Dios muy justo. Sea testigo de cómo arrojó a los ángeles del cielo y los ató con cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Sea testigo de cómo hizo que Adán saliera del paraíso. Sea testigo de su ahogamiento del viejo mundo. Sea testigo de su lluvia del infierno del cielo sobre Sodoma. Sea testigo de todos los problemas, pérdidas, enfermedades, dolencias que hay en el mundo. Testigo de Tofet, que hace tiempo que ha sido preparado para el rey. Su pozo de fuego se ha hecho profundo y ancho.
con abundancia de fuego y leña. El soplo del Señor, como un torrente de azufre ardiente, lo enciende en llamas. Ver Isaías 30, versículo 33. Sea testigo de cómo atesora su ira para el día de la ira, pero sobre todo, sea testigo del derramamiento de toda su ira sobre el seno de su Hijo, cuando Jesús cargó con los pecados de su pueblo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios los colgó en horcas, por así decirlo, para que otros pudieran oír y temer y no hicieran más maldad. Remedio número 3. El tercer remedio contra este ardid de Satanás es seriamente considerarlo, que los pecados contra la misericordia de Dios traerán los juicios más grandes y más dolorosos sobre la cabeza y el corazón de los hombres. La misericordia es el alfa de Dios, la justicia es su omega. David, hablando de estos atributos, coloca la misericordia al frente y la justicia al revés, diciendo: Cantaré tu amor y tu justicia. Salmo 101, versículo 1. Cuando se desprecia la misericordia de Dios, entonces su justicia toma el trono. Dios es como un príncipe que no envía su ejército contra los rebeldes antes de haber enviado su perdón. Y proclamado por un heraldo de armas, primero cuelga la bandera blanca de misericordia. Si esto gana a los hombres, serán felices para siempre. Pero si se quedan, cuánto más dignos estamos. Pero si se quedan, se rebelan, entonces Dios levantará su bandera roja de justicia y juicio. Si se desprecia su misericordia, se sentirá su justicia. Cuanto más dignos estamos, más dolorosa es nuestra caída y nuestra miseria. Dios es lento para la ira, pero recompensa su lentitud con la gravedad del castigo. Si abusamos de su misericordia para servir a nuestra lujuria, entonces en la frase se salvarán, Dios hace llover el infierno del cielo, en lugar de no visitarnos por tales pecados. Vea esto en los israelitas. Los amó y los eligió cuando estaban en su sangre y eran muy desagradables. Los multiplicó, no por medios, sino por milagro. De 70 almas crecieron en pocos años a 600.000. Cuanto más oprimidos estaban, más prosperaban. Como la manzanilla, cuanto más las pisa, más las esparces, o como las palmeras, cuanto más se presiona, más se extiende, o como el fuego, cuanto más se rastrilla, más arde. Su misericordia llegaron sobre ellos como los mensajeros de Jacob, uno sobre el cuello de otro. Él les quitó el cilicio, los ciñó de alegría y los rodeó con cánticos de liberación. Los llevó en alas de águila, los mantuvo como la niña de sus ojos. Salmo 32, versículo 7, Éxodo 19, versículo 4, Deuteronomio 32, versículo 10. Pero ellos, abusando de su misericordia, se convirtió en el mayor objeto de su ira. Como no conozco al hombre que pueda contar con sus misericordias, así que no conozco al hombre que pueda resumir la misericordia que le sobrevendrán por sus pecados. Porque como nuestro Salvador profetizó acerca de Jerusalén, que no se dejaría piedra sobre piedra, así se cumplió 40 años después de su ascensión por Vespasiano el emperador y su hijo Tito, quienes habiendo sitiado Jerusalén, los judíos fueron oprimidos con una hambruna grave en la que su alimento era zapatos viejos, cuero
heno viejo y estiércol de animales. Allí murieron en parte por la espada y en parte por el hambre. 1.000 de los más pobres, 2.000 en una noche fueron masacrados, 6.000 fueron quemados en un pórtico del templo. Toda la ciudad fue saqueada, quemada y arrasada hasta el suelo. Y 97.000 cautivos y obligados a un servicio vil y miserable, como dice Eusebio y Josefo. Vespasiano irrumpió en su ciudad en Quedrón, donde llevaron a Cristo en el mismo día de la fiesta en que Cristo fue tomado. Los azotó donde azotaron a Cristo. Vendió 20 judíos por 1 centavo, como vendieron a Cristo por 30 centavos. Y hasta el día de hoy, en todas partes del mundo, ¿no son ellos la desintegración del mundo? Ninguno más aborrecido que ellos. Los hombres serán más profundos en el infierno, porque el cielo les fue ofrecido, pero abusaron de la misericordia de Dios. Los delitos de los hombres aumentaron con sus obligaciones. Y así, Capernaum, que fue elevada al cielo, fue amenazada con ser arrojada al infierno. Ninguna alma cae tan bajo en el infierno, si caen como aquellas almas que por una mano de misericordia se elevan más cerca del cielo. Ustedes que son tan propensos a buscar la misericordia de Dios, consideren esto, que en los días del Evangelio, las plagas que Dios inflige a los despreciadores y abusadores de la misericordia son usualmente plagas espirituales, como cegueras de mente, dureza de corazón, entumecimiento de conciencia, que son 10.000 veces peores que la peor de las plagas externas que te pueden sobrevenir. Y por tanto, aunque puedas escapar de los juicios temporales, no escaparás de los juicios espirituales. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol: por lo tanto, siempre que Satanás presente a Dios al alma como un compuesto por toda misericordia. Y por tanto, sea lo que sea de ti, no pecarás contra la misericordia. Remedio número 4. El cuarto remedio contra el ardid de Satanás es considerar seriamente que aunque la misericordia general de Dios está sobre todas sus obras, su misericordia especial se limita a aquellos que están calificados divinamente. Augusto, en su fiesta solemne, daba baguetelas a algunos, pero oro a otros, en quienes su corazón estaba más puesto. De modo que Dios, por una mano de misericordia general, da a estas pobres bagatelas bendiciones externas a los que menos ama, pero su oro, misericordia especial, es sólo para aquellos en quienes su corazón está más puesto. Así en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios misericordioso y misericordioso, paciente y abundante en bondad y en verdad, misericordioso para miles, perdonando iniquidad y transgresión y el pecado, y eso de ninguna manera limpiará al culpable. Éxodo 26. Y mostrando misericordia a miles de los que más ama y guardan sus mandamientos. Ver Salmo 25:10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Ver Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores serán para el impío, pero para que él confía en el Señor, la misericordia lo rodeará.
Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 103, versículo 11. Porque como el cielo se eleva sobre la tierra, así es su misericordia para los que le temen. Ver versículo 17. Pero la misericordia del Señor es eterna para siempre sobre los que le temen. Cuando Satanás intenta llevarte al pecado, presentando a Dios como un Dios hecho completamente de misericordia, entonces responde que aunque la misericordia general de Dios se extiende a todas las obras de su mano, su misericordia especial se limita a aquellos que están calificados divinamente, a los que le aman y guardan sus mandamientos, a los que en él confía, que son esperanza de que dependen de él y le temen, y que debe ser uno de ellos aquí, o de lo contrario nunca podrás ser feliz en el más allá. Debes participar de su misericordia especial, o de lo contrario perecerás eternamente en la miseria eterna a pesar de la misericordia general de Dios. Remedio número 5. El quinto remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que aquellos que una vez fueron gloriosos en la tierra y ahora están triunfando en el cielo, así consideraron la misericordia de Dios como el argumento más poderoso para preservarlos del pecado y para acercar sus almas contra el pecado, y no como un estímulo para pecar. Salmo 26, versículo 3 al 5. Porque estoy constantemente consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos ni estoy de acuerdo con hipócritas. Odio las reuniones de los que hacen el mal y me niego a unirme a los malvados. De modo que José se fortalece contra el pecado, recordando la misericordia. ¿Cómo pues puedo hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Dice en Génesis 39, versículo 9. Tenía los ojos fijos en la misericordia, y por eso el pecado no podía entrar. Aunque los grilletes entraron en su alma y su alma tomada por la misericordia, no se conmovió con la insolencia de su alma. Satanás llamaba a menudo a la puerta, pero la misericordia no le permitía responder o abrir. José, como una perla en un charco, mantiene inmóvil su virtud. La piedra llamada Pontaurus es de esa virtud, que preserva a quien la lleva de recibir daño por veneno. La misericordia de Dios en Cristo para nuestras almas es la piedra o perla más preciosa del mundo para impedirnos envenenarnos con el pecado. Lo mismo sucedió con Pablo. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. ¿Cómo viviremos en él lo que estamos muertos? Romanos 6, versículo, muertos al pecado, Romanos 6, 1 y 2. No hay nada en el mundo que haga que un hombre sea más diferente de un santo y más parecido a Satanás que argumentar que la misericordia de Dios hasta da la libertad pecaminosa. De la bondad divina al libertinaje, esta es la lógica del diablo, y en quiera que la encuentres puedes escribir: esta alma está perdida. Un hombre puede decir con tanta verdad: el mar arde, o el fuego se enfría, como que la gracia y la misericordia de Dios deberían hacer que un alma verdaderamente bondadosa viva con maldad. Así que el mismo apóstol: hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Ver Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, Juan
Estas cosas te escribo para que no peques. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué fue lo que escribió? Escribió para que tengamos comunión con el Padre y su Hijo, y con que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estos favores y misericordias escogidos los presenta el apóstol como el medio más selecto para preservar el alma del pecado, mantenerse a la mayor distancia del pecado, y si esto no lo logra, puedes escribir al hombre desprovisto de Cristo y de la gracia, y deshecho para siempre.